Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy enigmático, cuya presencia por sí misma se convertía en un gran peligro para la Revolución Francesa. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues esta historia gira alrededor de un personaje que no tuvo la culpa. Y de hecho, aunque no tuvo la culpa, pagó los platos rotos, de alguna manera. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, recordemos que fueron a Versalles por Luis XVI y por María Antonieta, que eran el rey y la reina de Francia. En principio, ellos, los revolucionarios, no quisieron hacerles nada a estos dos, porque si algo les pasaba a ellos, era casi que como una invitación a todas las demás monarquías europeas para que atacaran a Francia. Y a ellos no les convenía eso. Por lo tanto, teniendo a estos dos, podrían contar con unos rehenes que a la hora de la verdad les garantizaría que las demás potencias europeas no meterían su mano en Francia. Pero las cosas cambiaron cuando, en 1791, el rey Luis XVI se las apañó pues con un grupo que le ayudó desde atrás y hicieron un montaje muy bien hecho, y se fugó con María Antonieta, disfrazados y demás. Pero en la localidad de Varennes, o Varennes, bueno, ya esa pronunciación ustedes me la disculpan, fueron descubiertos por unos soldados, después de que se quedaron a dormir en una posada y el posadero como que lo reconoció por la moneda, es decir, tenía una moneda en la mano y lo miró, dijo, este es Luis XVI, porque a la sazón ya al tipo lo estaban buscando, al rey lo estaban buscando, y entonces, propalada pues esa especie o el rumor que él se había ido, pues lógicamente que eso significaba invitar a toda la gente a que donde lo viera lo denunciara y recibirían a cambio pues una recompensa. Al parecer entonces este posadero lo reconoció, le dijo a los soldados, lo capturaron, lo regresaron a París y ya ahí quedaron confinados como reales prisioneros. Y en 1793 recordarán ustedes que Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados, creo que Luis XVI comenzando ese año, no sé, por ahí como en marzo, y María Antonieta como en octubre. Pues este matrimonio tenía dos hijos, una niña que se llamaba María Teresa, era la mayor, y uno más pequeño, que había nacido en 1785, 4 años antes de que comenzara la Revolución, y se llamaba Carlos Luis. Naturalmente que aquí no importaba ella, María Teresa no importaba. Importaba era Carlos Luis, que por derecho propio era el delfín, es decir, el príncipe heredero. Por lo tanto, era una presa muy codiciada y que había que custodiar muy bien. Pues antes de llevárselos para la ejecución, ya sabían qué iban a hacer con el niño. Pues María Teresa, su hermana mayor, y el niño fueron confinados en el Temple, en el Palacio del Temple, que había sido un antiguo temple, un antiguo castillo de los templarios. Y en ese momento era como una especie de prisión. Los tuvieron ahí, los dejaron confinados y no permitían que nadie los tocara por razones obvias. Por la misma razón por la cual no se habían atrevido a ejecutar hasta 1793 a Luis XVI y a María Antonieta. Es decir, las cortes europeas
que entre otras cosas estaban entrelazadas, tenían lazos de sangre. Recordemos que la misma familia Borbón que gobernaba en Francia era la que ya estaba gobernando en España. Eso ocurrió después de que los Austria desaparecieron de España, aquellos que uno ve en los retratos oficiales de Velázquez, que son prognáticos, es decir, que tienen una cumbamba pero brava, y aparecen cuadros en los que hay unos personajes todos extraños como las meninas, pues las enanitas aquellas, los retratos oficiales de los reyes, se les ve inmediatamente que ellos tienen problemas mentales. Es decir, el hecho de que hubiese tantos matrimonios endogámicos, que se casaban tíos con sobrinas, tías con sobrinos, hacía que, o hizo que esa dinastía se fuera degenerando. Y recordemos a Carlos II, el hechizado. Creo que un Felipe V que creía que el sol lo iba a matar, entonces no se exponía a los rayos del sol porque el sol lo iba a asesinar. No se cambiaba de camisa porque supuestamente poniéndose otra camisa lo envenenarían. En fin, entonces, en ese momento, cuando desaparece esa dinastía que no dejó herederos, Luis XIV, el rey sol de Francia, logró meter a su misma familia en el trono español, de ahí nacieron los Borbones. Y como la dinastía francesa y la española estaban emparentadas, naturalmente a los revolucionarios franceses no les convenía alborotar el avispero. Aparte de eso, estaban el rey de Prusia, los mismos reyes ingleses, es decir, los nobles, en vista de que una revolución como estas podría convertirse en una bola de nieve que los podría arrasar a ellos, concibieron todo tipo de proyectos para sofocar la Revolución Francesa y volver a instaurar en el trono a uno de los de la Casa Borbón. Pero como estos revolucionarios tenían a los dos niños, los otros monarcas no iban a hacer nada porque ponían en peligro la vida del niño. Como decíamos, su hermanita no decía nada, no importaba, pero él sí porque era el heredero, a pesar de que era menor. Es decir, aquí seguía imperando la ley sálica, según la cual las mujeres no podían heredar directamente el trono en Francia. Pues llevaron a estos niños y los confinaron en el Temple. Y ahí los tuvieron durante un buen tiempo. Pero es decir, en ese lapso, las cortes europeas no se quedaron de brazos cruzados. Se inventaron cualquier cantidad de conspiraciones, trataron de rescatar a los niños, echaron a rodar rumores de que iban a atacar a Francia. Era una guerra psicológica y los niños en la mitad. Llegó un momento en que la Asamblea francesa, estaba tan preocupada que, de alguna manera, montasen un operativo y entraran allá y rescataran al niño. Así las cosas, designaron una comisión permanente que estaba inspeccionando la cárcel del Temple, pues, o ese palacio del Temple, y corroborando que el niño estuviera bien, porque además de eso, debía gozar de buena salud. De nada les valdría ese niño, o enfermo o muerto, a las cortes europeas, y a los franceses mucho menos porque, bueno, muerto el perro se acaba la rabia, se supone. Y si el niño moría, ellos no tendrían un rehén lo suficientemente valioso para contener los ímpetus de las demás cortes. Así las cosas, 2 años después de la ejecución de Luis XVI, seguían vigilando a los niños, y particularmente en ese 1795 hubo un rumor muy fuerte de que podrían rescatar al niño. Entonces
Una comisión iba constantemente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando antes iban y inspeccionaban cada mes o cada 2 meses. Aquí no, se volvió regular, mínimo una vez por semana. La última vez que fue allí un miembro de la asamblea, un señor comisionado por la asamblea de apellido Harman. Harman fue y entonces visitó al niño y encontró que el niño tenía los brazos hinchados y las piernas hinchadas, tumefactas. Y entonces vio que estaba supremamente enfermo. Y con mayor razón cuando le preguntó al niño, trató de conversar con el niño, y el niño se quedaba mirándolo fijamente y no le respondía nada. Nada. Y él muy intrigado dijo, ¿qué pasó aquí? Hizo cualquier cantidad de ruidos y el niño no respondía, lo cual significaba que el niño estaba sordo y mudo. Pero ¿cómo pudo ocurrir aquello si antes de esa visita el niño conversaba normalmente, respondía a las inquietudes que le planteaban? O sea, pues que eso fue así como muy intempestivo. Pasaron unos cuantos días después de esta visita, el niño enfermó, se agravó. Y el 8 de junio de 1795, el niño murió. El niño murió, vino un médico, le hizo disque la necropsia y rápidamente lo enterraron en una fosa común en el cementerio de Santa Margarita en París. Lo extraño de todo esto es que no le permitieron a su hermana, María Teresa, a la que tenían confinada en una habitación a continuación de la que ocupaba, en este caso, Carlos Luis, que para los efectos de la ley, de acuerdo pues con lo que se manejaba, aunque ya pues la Revolución Francesa estaba instaurada, pero si se remitían a las leyes reales, él oficialmente era Luis XVII. Pero a ella no le permitieron identificarlo, sino que rápidamente lo sacaron y extrañamente lo sacaron con una venda sobre la cabeza, casi que tapándole la cara, y lo llevaron apuradamente y lo enterraron y se acabó el cuento. Bueno, la cosa quedó así. Cuando en 1814 Napoleón fue confinado en la isla de Elba, en aquel lapso de los 100 días en los que él estuvo, antes de los 100 días, pues que estuvo allá confinado después de perder creo que la batalla de las Naciones, algo así. Y lo llevaron allá y lo tuvieron confinado y de allá se voló y vino y retomó el poder, pero mientras a él lo tenían en Elba, coronaron al hermano de Luis XVI, lo coronaron como rey de Francia. Pero como antes había estado este pequeño llamado Carlos Luis, que de hecho y derecho era Luis XVII, al desaparecer él, porque supuestamente murió en 1795, entonces el hermano del rey fue entronizado como Luis XVIII. Llegó Napoleón cuando se rebeló y se vino de la isla de Elba y entró triunfalmente a París, que es lo que se conoce como el periodo de los 100 días, en 1814. Pues entonces depuso a Luis XVIII, él tuvo que volarse de ahí. Retomó el poder Napoleón, pero cuando perdió la batalla de Waterloo, que lo mandaron para Santa Elena, ya definitivamente desterrado, en donde murió, subió entonces, regresó Luis XVIII y subió al trono. Y de ahí gobernó hasta 1824, cuando murió. A la muerte de Luis XVIII, empezaron a aparecer algunos pretendientes que se autoproclamaban como Luis XVII. Entre ellos había un tipo que era un relojero prusiano, llamado Karl Naundorff. Este dijo, no, yo soy Luis XVII.
y contó toda su vida que él recordaba como el infante heredero del trono, aunque era muy niño. Tenía 4 años cuando la Revolución Francesa y tenía 10 años cuando murió. Pero que tenía unos detalles muy vívidos de cómo era la vida, cómo eran sus padres. Y había una noble, Madame Rambaud, que había sido como el aya de este niño desde que nació. Era quien lo cuidaba, era quien lo alimentaba, era su verdadera mamá. Y entonces él dijo, no, que ella me vea. Entonces ella se sentó con él. Madame Rambaud, que conocía a Luis XVII como nadie, si lo había criado durante toda su infancia más tierna, hasta que lo separaron de ella. Y cuando lo vio dijo, no, este muchacho es, y lo que me dice, y de pronto aquellas cosas así fugaces que podía recordar, pues por su edad tan temprana. Ella decía, sí, esto que me dice tiene sentido. Por demás se creería que eran cosas que solo conocían entre los dos. Pues este Naundorf reclamó el trono y él mismo afirmaba, es que a mí no me interesa que me coronen rey. A mí me interesa que me reconozcan como Luis XVII, duque de Normandía, hijo de Luis XVI y de María Antonieta. Vinieron demandas y él escribió inclusive un libro que era prácticamente pues como un memorial de agravios. Y a todas estas su hermana María Teresa, la supuesta hermana la hermana del supuesto Luis XVII, no quería saber nada de él. Sin embargo, se lo dejaron ver fugazmente y ella dijo, no, pues ese es mi hermano. Aún así, siguieron apareciendo otros pretendientes que sumaban detalles y relatos que eran relativamente creíbles, pero no tanto como los de Naundorf. Algunos se caían por su propio peso. El único que tenía una tesis consistente de que era Luis XVII era este Naundorf. Él contaba que cuando en 1800 Napoleón estaba pues en el trono, el rey de Prusia lo recibió, le cambió su nombre, le dio unos documentos cambiándole el nombre a Karl Naundorf, con otros 2 o 3 nombres que era lo que se usaba en aquella época, y que en adelante en los siguientes 14 años lo tuvieron en casas de protección en la misma Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, y en todas siempre estuvo protegido y guardiado. Hasta que por allá, pasando el tiempo, simplemente él pudo acomodarse en otro lado y ya empezó a llevar su vida personal, ya era un hombre adulto, porque cuando él empezó a hacer estos reclamos fue en 1830. Como quien dice, para esa época había muerto Napoleón, había muerto su tío Luis XVIII, y prácticamente la única que quedaba viva era su hermana María Teresa. María Teresa, para entonces, había sido, le habían concedido el título de condesa de Angulema, Angulema. Y ella se negaba a aceptar, a pesar de que reconocía el parecido, se negaba a aceptar que ese Naundorf pudiera ser su hermano. Llegó un momento en que Naundorf pudo entrevistarse con Madame Rambaud, la que había sido su aya, y la conversación la convenció aún más, y algunas señales particulares, como por ejemplo que él tenía una herida, una cicatriz en el labio superior, que casi ese tipo de cicatrices que, aunque no son muy notorias, sí se pueden ver
particularmente cuando una persona ha tenido un problema de labio leporino y ha sido operada, entonces queda como una especie de rayita ahí que, aunque imperceptible, de todas maneras se puede ver. Y resulta que este Naundorf la tenía, y Madame Rambaud dijo que era igualita a la del niño que ella crió. La cosa continuó así, y Naundorf murió en 1845, pero siguieron apareciendo muchos más. Nadie pudo realmente demostrar, por lo menos de una manera tan cercana como lo hizo Naundorf, de que él era Luis XVII. Una vez muerto, le hicieron necropsia. De hecho, le sacaron el corazón y creo que el cerebro, y lo llevaron a un museo o algo así por el estilo. Y el médico anotó en el acta que tenía que presentar sobre la necropsia, anotó que tenía que ese cadáver tenía pues esta cicatriz sobre el labio superior, que tenía un lunar grande y muy particular, porque inclusive tenía vellosidades, pues casi que este tipo de lunares que asocian con cáncer, algo así, y era un lunar grande. Y dijo que en ese muslo, en ese sitio en el que Madame Rambaud había dicho que tenía un lunar, ese Naundorf tenía ese lunar. Pero además tenía señales en un brazo que eran característicos de personas que habían sido intervenidas por viruelas o algo así, como sacarle algunas cicatrices, algo así como si fuera pues una operación de un cirujano plástico, pues y ahí lo tenía también. Pues resulta que con Naundorf quedó todo enterrado. Sin embargo, decían, bueno, si eso es así, entonces, ¿cómo se podría explicar aquel niño, o quién fue aquel niño que quedó en su lugar? Porque aquí la cuestión indicaba que él había sido sacado de allá. Ese 8 de junio de 1795 había sido sacado. Y obviamente, pues, en su reemplazo debieron poner a alguien. Y que aquel niño que tenía los brazos inflamados y las piernas inflamadas, y que no respondía a ninguna señal auditiva, que era sordo, ¿quién era ese niño? Dicen que simplemente llevaron un niño con un relativo parecido, un niño probablemente de clase muy humilde, pues que no lo iban a buscar, nadie se iba a preocupar por él, que tenía un vago parecido físico con Luis XVII y que simplemente lo pusieron ahí para hacer la pantomima de que Luis XVII había muerto, y por eso le pusieron una venda en la cabeza y no permitieron que su hermana María Teresa fuera a identificarlo. Lo cierto es que Naundorf no pudo ser aceptado oficialmente. No. Y la duda sigue dándose en el sentido de que probablemente no era. Aunque tenía indicios de que al parecer era lo más cercano a una certeza de que pudiera ser él. Los otros no, los otros candidatos, ninguno podía refrendar esa condición. Pero ahora la pregunta era qué buscaba Naundorf, aunque él en principio dijo, no, a mí no me interesan tronos, no me interesan nada de esas cosas, me interesa que me reconozcan, pero bueno, de eso tan bueno no dan tanto. Si él durante tanto tiempo defendió, de hecho, su supuesto derecho a ser reconocido como Luis XVII, ¿por qué lo hizo si no tenía más interés que el de ser reconocido? Si fuera reconocido,
habría entonces ocupado el trono francés. Aunque ahí diría uno, ¿y cómo se podría compensar esto? Es decir, un Luis XVII que reinó después de un Luis XVIII. Eso no tenía sentido. Las casas europeas, las monarquías europeas, aliviaron o respiraron aliviadas cuando murió Naundorf en 1845. No se volvió a hablar más del asunto. Pero hay quienes afirman que ni siquiera ese Naundorf era el verdadero Luis XVII, sino que surgió por allá otra versión según la cual un muchacho de las mismas características, también con el lunar, con todo aquello que le identificaba con su cicatriz en el labio superior, había aparecido en Inglaterra. Pero para entonces ya nadie quiso, no, dejémoslo de ese tamaño. Y hasta ahí llegó esta historia. Un hombre que pudo ser el rey de Francia, pero no lo dejaron gobernar. ¿Qué habría ocurrido si hubiera sido él el rey y no su tío en un momento dado? ¿Qué tanto lo habrían apoyado las casas europeas, las casas reinantes europeas? Hubieran reivindicado su derecho, hubieran atacado a Francia y hubieran acabado con la Revolución Francesa. No se sabe. Lo cierto es que este Luis XVII desapareció, nunca más fue visto y no se supo qué pasó con él. Bueno, quería contarles esta historia porque es de esos ilustres reconocidos desconocidos, como otro caso que alguna vez les voy a contar, que ya lo conté también, el hombre de la máscara de hierro o de la máscara de terciopelo, pero esa será historia para otra oportunidad. Por ahora llegamos al final, espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.